Vamos a tener la Biblia ahí a mano para poder leer de la Escritura. El tema es fiestas relacionadas al paganismo. La verdad, se le llaman fiestas, pero déjeme decirle que no son fiestas, sino más bien son dedicaciones o sacrificios al príncipe de las tinieblas. Así que es maravilloso entender que nuestro Dios, en su misericordia, abre a tiempo nuestros ojos espirituales para no entrar en estas tentaciones del enemigo. Vamos a usar la Biblia y vamos a leer en Levíticos 18. Levítico, el libro de Levíticos, capítulo 18, versículo 24 al 27. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. El versículo 27, entre paréntesis, dice, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. Aquí en esta escritura encontramos el consejo de Dios para empezar. Y como hijos de Dios necesitamos nosotros atender o prestar atención a lo que Él nos dice en su palabra. Aquí en la escritura vemos cómo hombres, mujeres, jóvenes, niños, a veces son arrastrados por influencias que vienen de parte del príncipe de las tinieblas. Y pasó algo para que podamos entender que estas fiestas que se dicen ahora no son nuevas. Esto tienen inicios bien tiempos antiguos. Vamos a comenzar a ver entonces en la escritura lo que nos dice en Éxodo 32 ahora. Éxodo 32, versículo 1 en adelante. Dice así, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses. Observe lo que le piden a él, ¿verdad? Haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Y él los tomó de la mano de ellos y le dio forma con buril, e hizo con ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aquí hay una palabra bien importante, buril, para aquellos que tal vez no sepan lo que significa, es una herramienta para trabajar, es una herramienta de hierro. Versículo 5. Y viendo esto, aquí se fue la pantalla, Meli. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentes, ofrendas de paz. ¿Se acuerda lo que le dije al principio? Que no es una fiesta, sino que es una manera de sacrificio u
ofrenda, pero es al príncipe de las tinieblas. Versículo 6, lo vamos a leer de nuevo. Y el día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces vemos cómo el pueblo, creyendo que es para agradar a Dios, en ninguna manera es para agradar a Dios. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó, o sea, Moisés, al campamento, y vio al becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan grande pecado? Aquí Aarón lo que hace es una réplica del dios Moloch de los egipcios, los que los egipcios adoraban. En Levítico 18 dice el versículo 21: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contaminéis así el nombre de tu Dios. Y firme el Señor dice: yo Jehová. Nos está pidiendo que nosotros, o es el pueblo de Dios, no tenga ningún tipo de ídolos para ofrecer, como dice aquí en la escritura, ofrenda u holocausto. Todo esto que hacen esta gente que celebra Halloween, se lo hace a Moloch. Vamos a verlo por qué. Levíticos 20, verso 2. En adelante dice: dirás asimismo a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere algo a sus hijos a Moloch, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. Versículo 3. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón, y le cortaré de entre el pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo monte. Aquí Moloch, que es el que nos habla esta escritura, ¿verdad? Es importante que entendamos que Dios quiere que de cada uno de nosotros solo le demos adoración a Él. Gloria a Dios. Habíamos visto que está una réplica de Moloch, que era el dios que adoraban los egipcios. Y claro, Aarón había salido de ese pueblo y en su mente traía esa imagen y hace este becerro de oro, como ustedes exactamente ven en la escritura. Hoy igualmente la gente participa de este tipo de fiestas sin saber. Y yo sé que desde que comenzamos la vigilia se ha venido hablando acerca, como lo explicó también nuestra amada hermana, la pastora Anita, que comienza con los celtas, este tipo de fiesta que se está celebrando hoy al final de este mes de octubre, pero viene desde mucho tiempo antes estos sacrificios que se hacen a demonios. Entonces es importante que cuando la persona se acerca y hace estos tipos de ofrecimiento, fiestas, es por falta de conocimiento de la palabra de Dios, como nos decía nuestra hermana Jessica en el estudio del martes en la oración. Veamos otros ejemplos en la escritura en Primera de Reyes 11, Primera de Reyes, capítulo 11, verso 6. Es tremendo cuando uno encuentra estas escrituras relacionadas a esta forma de fiestas paganas. Dice Primera de Reyes 11, verso 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová,
y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Versículo 7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos. Aquí aparece otro nombre de otro demonio. Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 33. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios. Aquí aparece otro nombre, Astoret. Era una diosa de los sidonios. A Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David, su padre. Aquí Dios está diciéndole al pueblo de Israel que Salomón cometió este error haciendo estos tipos de adoraciones a demonios, como es Quemos, Moloc, Asterot, para que nosotros entendamos que en la escritura la tenemos clara, todo este tipo de adoraciones que la gente, sin tener el conocimiento de Dios, lo hace. Dios verdaderamente aborrece la adoración a cualquier tipo de ídolo. Por eso el mandamiento del Señor dice: amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón y con toda tu mente. Después aparece otra adoración al culto de Tamuz. Yo no sé si habrían escuchado esto, pero es tremendo. Cuando escudriñamos la escritura, podemos entender estos tipos cómo en su forma comienzan a querer tomar lugar que no les corresponde. Entonces tenemos Tamuz. ¿Cómo se da el origen de este? Bueno, este dice, dio origen en Babilonia y está relacionado con la adoración al sol. Présteme atención a esto. El culto a Tamuz, este es otro nombre de demonio, aunque fue una persona, pero ya lo vamos a ver un poco más adelante. Tiene su origen en Babilonia y está relacionado con la adoración al sol y al árbol de Navidad. Esto les va a sonar fuerte, pero es lo que la Biblia nos enseña. Se encuentran vinculados además con dioses de diversas culturas, tales como Hércules, Adonís, Baco, Horus, Mitra, entre otros, a los cuales se les atribuyen capacidades celestiales. Era considerado el señor de la vida. Este Tamuz era considerado el señor de la vida o dios de la vegetación. Es un extraño origen porque era hijo de Nimrod. Nimrod aparece en la escritura en el capítulo 10 de Génesis. Ahí nos habla de este hombre que dice que fue poderoso cazador de hombres delante de Dios. Cuando dice que fue un hombre poderoso y vigoroso cazador de hombres delante de Jehová, era para ponerlos en contra de la obediencia a Dios. Entonces él hace una ciudad en el valle de Encinar. Vamos a ver lo que nos dice Génesis, capítulo 10, verso 8 al 12. Dice, y Cus engendró a Nimrod. Este es el padre de Tamuz, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual dice, así como Nimrod, poderoso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erac, Acab, Calne, en la tierra de Sinar. De esta tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Rehoboth, Calá y Resén entre Nínive y Calá, la cual es ciudad grande. Este hombre se le conocía como el poderoso cazador delante de Dios. Pero como dije,
era para que desobedeciera el mandato o que no, el ser humano no hiciera la voluntad de Dios. Este hombre muere y mire lo que pasa. Después de la muerte de Nimrod, su esposa, la reina Samiramis, le proclamó como el dios solar. O sea que esto no es nuevo. Esto viene desde después del momento que Noé sale del arca y comienza la tierra a llenarse una vez más de seres humanos sobre la tierra. Tiempo después, esta mujer dio a luz a un hijo concebido ilegítimamente como algún, sea con algún amante, dice el escritor. Por esto, todo el reino le reconoció a este niño como como un hijo de Dios, que le puso el nombre Tamuz, y era el hijo de la vida. En otras palabras, que había nacido de una reencarnación, que se había encarnado el padre Nimrod en Tamuz, y por eso lo decretaron Dios. La reina solía decir que la semilla que había sembrado naturalmente o sobrenaturalmente, Nimrod en ella había dado a ese hijo, pero fue un engaño. Por tanto, en todo el reino él la hizo proclamar como el Dios y el Salvador del mundo. Es tremendo esto, hermano. Rápidamente se difundió el culto a Tamuz por toda Babilonia y se le llamó hijo del dios solar. Nimrod, era el dios solar o Baal. Por eso es que tenemos que, cuando escudriñamos la escritura, tratar de conectar estos nombres para poder tener clara la interpretación de la palabra. Entonces, entre los símbolos que se utilizan para adorar a Tamuz, se pueden ver los becerros de oro, peces, árboles. Esto es de aquí donde aparece el árbol de Navidad. De este hombre llamado Tamuz aparece el árbol de Navidad. Veamos lo que pasa en Ezequiel 8, versículo 14. Ezequiel 8, versículo 14. Dice, aquí el profeta dice que el Espíritu Santo lo lleva y le muestra esta visión. Le dice, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Mire lo que estaban haciendo. Tamuz había muerto y entonces estaban llorándolo, se estaban lamentando porque había muerto. Entonces vemos cómo las mujeres, cuando habla mujeres del pueblo de Israel, que habían caído en esta idolatría. Entonces vemos que Nimrod se casa con Samiramis. Luego de su muerte, su esposa lo declara Dios. Ella, al considerarse la esposa terrenal de Dios, se hace la reina del cielo. Ahora van a ver de dónde aparece el nombre de hoy de la guadalupana, de la Virgen María, la reina del cielo. Viene desde ahí, de esas raíces. Ellos tuvieron un hijo llamado Tamuz. Tamuz fue considerado como la reencarnación de Nimrod, así que ahora teníamos un gobernador, hombre, Dios. Tamuz, cuya esencia era de Nimrod, esta formaba la formación de Dios Padre y la reina como madre. Entonces dio a luz este hijo que era el Salvador del mundo, según ella, la declaración que hizo a toda la comarca o la ciudad donde estaba. Desde ese día, Nimrod y Samaris ya eran los dos que eran proclamados como Dios. Entonces vemos cómo en Egipto ella toma el nombre de Isis, Samiramis, como se había endiosado, toma el nombre de Isis. En India, su nombre es Andrani. En Asia, Cíbele.
Luego, particularmente en el área de la Tierra Santa, se le llamó Astarot, su nombre antiguo por el cual se conocía Astarte. Todos estos son nombres de demonios. La imagen de Dios de Nimrod fue concebida conocida en la Biblia como Baal. Baal es el nombre de Moloch también. Entonces vemos cómo el hombre, ¿verdad?, toma el nombre también de Ninus, quien construyó Nínive. Luego Nimrod se ve como Marduk o Molech. Todos estos son nombres de demonios que están en la escritura, sino que hay que buscar con una lupa para poder entenderlo. Y la importancia nuestra es cuando leemos la escritura que están estos nombres es para darnos a entender que tenemos que tener cuidado, no caer en la trampa de este enemigo porque es sutil. Es decir, en formas espirituales trata de que el ser humano lo adore, pero bendito el Señor que él abre nuestro entendimiento y podemos entender a través de la palabra que él es como dice Juan 10:10, destruye, hurta y mata, es lo único que él sabe hacer. Como dije, después de la muerte de Nimrod, lo endechan, o sea, lo lloran, se lamentan, y esto es lo que sucede cuando el pueblo de Israel lo endecha, dice, por 40 días y 40 noches. Es de ahí donde sale la famosa Cuaresma, que se celebra en algunas religiones, donde le guardan el luto de 40 días. De ahí nace esto. Aquí, en el versículo que hemos visto, como el pueblo se lamenta y llora la muerte de Tamuz, lo que vimos en el versículo 14 de Ezequiel. Lo vamos a ver una vez más. Ezequiel 8:14, dice el profeta, y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz, es decir, se estaban lamentando por la muerte de este hombre que les había engañado de alguna manera, diciendo que él era Dios. Y de nuevo, ¿por qué la gente muchas veces entra en este tipo de adoraciones o participaciones? Por falta del conocimiento de la palabra de Dios. Esa es la causa. Por eso el profeta dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Es importante que entendamos que todas estas fiestas que celebra el mundo, nosotros como cristianos no podemos ser participantes de ellas. Tenemos que de alguna manera rechazarlas y, como decía Josué, no escondernos, sino mostrar una seguridad, como decía la hermana Janet, una seguridad de nuestra salvación. Y nuestros hijos verán la seguridad nuestra. Vemos entonces, para concluir, yo no voy a ser muy extenso, para concluir, nosotros como hijos de Dios no podemos participar de este tipo de celebraciones, porque, como decía la hermana Ruth, somos luz en medio de las tinieblas. Por eso es importante que tengamos este conocimiento de la palabra. Vamos a seguir unos consejos que el Señor nos da a través de su palabra. Jeremías 10, versículo 2. Jeremías 10, versículo 2 dice así: el Señor, el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Yo no sé si usted ha escuchado que hay muchos que, llamándose cristianos, están observando el cielo, están buscando señales en el cielo. Aquí nos dice el Señor que aún estas personas que buscan eso, que no busquemos nosotros señales en los cielos. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacen los astrólogos, los adivinos, los brujos. Ellos son los que
tienden a buscar señales en los cielos y confunden a la gente. Pero con la palabra de Dios nosotros no tenemos para dónde equivocarnos. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 8. Dice, y anduvieron en las costumbres de las naciones que el Señor había arrojado de delante de los hijos de Israel, y en las costumbres de los reyes de Israel que ellos habían introducido. El pueblo de Israel, sabiendo y viendo todas las maravillas, los milagros portentosos que Dios había hecho en medio de su pueblo, con todo y eso, el enemigo de alguna manera se introdujo en el pueblo y los hacía creer cosas que no le agradaban a Dios. Y ellos entraban, y por eso el Señor les dice, entraron en las costumbres de los pueblos. El apóstol Pablo nos escribe a nosotros en Romanos 12, verso 2. Dice, no os conforméis a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que lleguéis a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, que estas fiestas, estas costumbres, porque si ustedes ven, es año tras año que las hacen. Y esta es una batalla continua nuestra, enseñándole no solamente a los niños, sino a los adultos aún. Porque hay muchos que no creen que esto tiene que ver con fiestas satánicas, porque ellos le llaman que es algo cultural. No, esto no tiene nada de cultura. Esto en esta noche 31 es cuando el enemigo más busca niños para que sean sacrificados a él. Eso es lo que, por eso dice, no pases por fuego a tus hijos, ni se los presentes a Moloc. Ese Moloc es Satanás. Entonces, Levítico 18, versículo 21. Dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. Este versículo es importante. Cuando los padres agarran a sus hijos y los llevan, como contaban, de casa en casa, pidiendo, esto están ofreciéndolo a Moloc. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Dice, tampoco darás hijo tuyo para ofrecerlo a Moloc. ¿Cuánto es el compromiso nuestro delante de Dios el enseñar a nuestros hijos y como pastores a los adultos para que entiendan que si participan de eso, a sus hijos, como dice, los están haciendo pasar por fuego? Y es importante que entendamos esto, que el Señor dice que no los podemos ofrecer ni tampoco podemos participar, como decía la hermana Janet, de la mesa de los demonios. No podemos participar de ello. Así que, amados hermanos, esta fiesta de Halloween, se le dice fiesta, pero de fiesta no tiene nada. Es un sacrificio. Es un sacrificio al mismo diablo, al mismo Satanás. Así que es importante que conozcamos la palabra del Señor para poder nosotros contrarrestar cualquiera que sea la artimaña que el diablo use. Y mira la forma tan sutil que ha usado, que son los caramelos, los candies. Un niño se gana por eso, pero nosotros como adultos es importante que les enseñemos que no podemos participar de este tipo de ofrecimiento. Como le dije, de fiesta no tiene nada, es un sacrificio. Es como dice, a ofrecer holocaustos, como hizo Aarón al principio de la lectura que leímos. Es importante que entendamos, amados hermanos, que nosotros tenemos que ser esa luz del mundo, la sal de la tierra, como decía Josué. Amados, bendito el Señor, porque hasta esta hora todavía estamos nosotros vigilando. Esto es vigilar. ¿Por qué? Nos estamos nutriendo de la palabra, de los cánticos, de los testimonios. Bendito el Señor,
por todos aquellos que hasta esta hora todavía están de pie, despiertos, porque eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que estemos atentos, que no nos vayamos a dormir en el sentido espiritual, no que no durmamos físicamente, pero espiritualmente necesitamos estar despiertos, tener nuestros oídos santificados, nuestra vista santificada, nuestro hablar, que Dios nos guarde, que Él nos cubra. Y la arma más poderosísima que usamos es la sangre de Cristo. Esa sangre, cuando nos cubre, déjeme decirle que el diablo no tiene derecho ni potestad con ninguno de nosotros. Y tenemos que creerlo. Por fe, estamos seguros en Cristo Jesús. Dios me les bendiga, mis amados hermanos.